Esta conferencia comenzará a grabarse. De acuerdo, maestros. Pues bien, entonces la intención de esta sesión es poder continuar con la revisión de los contenidos correspondientes al curso y además de ello poder seguir tributando a la construcción de los proyectos que están desarrollando cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, antes de continuar y con la intención de poder situarnos un poquito en cuanto al avance que tenemos en la revisión de los contenidos, tuvieron ustedes el día sábado una sesión presencial con algunos de los compañeros maestros que nos están haciendo favor de apoyarnos en la impartición de este mismo curso. Entonces, les pediría su apoyo para que me pudieran, pues, compartir un poquito de lo que vieron en la sesión, nada más para poder retomar algunos puntos clave de lo que hayan revisado y poder vincularlo con lo que estamos viendo, lo que estaremos viendo el día de hoy. Entonces, les abro el micrófono, maestros, quien me quiere apoyar nada más para hacer esta pequeña y breve recapitulación. Buenas noches. Hola, maestra, buenas noches, adelante. En la sesión presencial, pues se trató sobre conocer las emociones, los tipos de emociones que existen, que tenemos, y tanto positivas como negativas. Ok. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera agregar algo adicional? Profe, buenas noches. Buenas noches, maestra. Hablamos también con la asesora, la profe Margarita Ruti, del proceso por el que se produce una emoción. Nos comentaba ella que primero la información sensorial llega al cerebro, después se genera una respuesta neurofisiológica, Ok. para que después el neocórtex interprete la información. El neocórtex es la última que se desarrolla en el ser humano y se desarrolla de forma gradual. Alcanza, digamos, su madurez hasta entre los 17 y 20 años. De acuerdo, muchas gracias. ¿Algo más que quieran rescatar de la sesión, maestros? Pues también se revisaron las emociones básicas. Ok. La alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la ira y la sorpresa. Okay. En mi caso me tocó con la maestra Brenda Cruz. Y sí, a mí me gustó mucho porque muchos maestros, expusieron sus experiencias, hablaron de sus emociones que han vivido en los grupos. Entonces fue una, una clase pues muy bonita. A mí sí me gustó. Es todo, gracias. Gracias, maestra. Por ahí, maestro, ¿alguien quería aportar? Creo que se pusieron por ahí los micrófonos. Sí, buenas noches a todos. El maestro Aurelio, creo. Adelante, maestro. Sí, gracias, muy amable. Profe, en nuestro caso, fue una experiencia bonita, ya que la maestra nos dio que dramatizáramos ciertas actitudes que tenemos en nuestro centro de trabajo o problemas que tenemos, y pues ahí salieron todas las emociones, pues. Claro. Ok, gracias, maestro. Maestra Flor, adelante. Sí, maestro, también se habló acerca de tu micrófono. Se habló acerca de que no hay emociones buenas ni malas, porque al final de cuentas, emociones que nosotros podemos creer que son malas, nos ayudan a bien. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Porque eso nos permite a nosotros que podamos evitar situaciones más adelante, o el asco incluso. Porque eso nos permite a nosotros no comer algo que nos pueda hacer daño, ¿no? O alguna situación que se nos presente que nos pueda hacer daño. Entonces, no podemos hablar de emociones buenas y malas, porque al final de cuentas todas son emociones. Es correcto, maestra. Y fíjese, aquí acabo de tocar un punto bien interesante y es algo que quería recabar de lo que estaban comentando. Justamente sí es bien importante. Vamos a hablar de las emociones, qué son, cómo se desarrollan, cuál es el proceso que, que, que se lleva a cabo para lograr experimentar y expresar una emoción adecuadamente, pero ese es un punto importante. Y ahí va a depender de a qué carrito se suban. Es decir, desde qué postura lo estén viendo. Efectivamente, hay muchas clasificaciones o hay varias clasificaciones consideradas
justamente para lo que nos mencionaba, ¿no? Las emociones básicas. Efectivamente tenemos emociones básicas que se pueden, digamos, poner como puntos de referencia. Sin embargo, les digo, dependiendo de la postura desde donde la estén siendo, es donde van a considerar más o menos emociones, o incluso se hace esta como consideración en donde se consideran sentimientos y son considerados como emociones, es decir, se utilizan como una especie de sinónimo, aunque sí tienen que ver y están interrelacionados, sin embargo, no se aplican dentro de un mismo contexto, ¿vale? Entonces, es importante esta parte de rescatar la clasificación de las emociones. Sin embargo, también es relevante poder hacer esta aclaración, como lo mencionaba la maestra. Las emociones, efectivamente, no está bien o no es correcto poder encasillarlas como buenas o malas. Efectivamente, al momento de experimentar una emoción, algunas causan sensaciones, digamos, placenteras o positivas, y otras no son tan positivas de experimentar, o se experimentan de una manera no tan placentera, ¿vale? Por ejemplo, la tristeza. Sin embargo, y bien lo estaban comentando por ahí los maestros, cada una de estas funciones tiene una función o nos sirve para algo dentro del desarrollo de nuestras vidas, y a esto, maestros, le podemos definir como funciones adaptativas. Es el término que deben de utilizar o que pueden utilizar para definir la finalidad de cada una de las funciones. Vamos a ver si nos da tiempo en esta sesión y les platico de una clasificación bien padre y de una herramienta que pueden utilizar ustedes para tenerla dentro del aula, y sobre todo para quienes están trabajando con niños pequeños, ¿verdad? Porque es como la parte más, importante en el comienzo del desarrollo de las emociones, pero bueno, puede aplicar para todos los niveles, e incluso para tenerla como una herramienta que esté distribuida en las escuelas para aquellos quienes sean directores o supervisores, ¿vale? Ahorita les comparto esa información. Pero bueno, rescatando ya para poder ir continuando y ligándolo con lo que estamos hablando en cuanto al desarrollo, efectivamente el proceso del desarrollo de las emociones tiene que ver con una situación que va a resultar de una situación, digamos, detonante. No sé si les manejaron este concepto, las situaciones detonantes, o el inicio de las experiencias emocionales, podemos llamarlo de ambas maneras. En ese sentido, la experiencia detonante va a ser aquella situación o situaciones que desencadenen el experimentar una emoción. Y aquí hay que poner o hay que posicionarnos desde una postura en donde vamos a ver a la emoción experimentada como un proceso. Justamente hay cambios o se sufren cambios en diferentes esferas, y es en donde podemos diferenciar, o en donde cabe esta clasificación que podemos hacer de manera personal para identificar de manera externa o de manera empática qué es lo que puede estar sintiendo la otra persona. ¿A qué me refiero con esto? La primera esfera más bien que es afectada al momento de experimentar una emoción es justamente la que comentaba la maestra. Es la esfera o la dimensión fisiológica. Es decir, porque a través de los sentidos es la cual se experimenta la situación detonante, y es justamente en donde primero se van a experimentar cambios que, si bien por la duración tan efímera de experimentar una emoción, de repente no pueden ser tan visibles, pero digamos, ¿qué es lo que pasa cuando experimentamos el miedo? En cuanto a nivel fisiológico se refiere, ¿qué cambios físicos notamos o podemos notar? Cuando tenemos el miedo, podemos tener cambios fisiológicos tanto en la respiración, Okay. en el movimiento del miocardio, el corazón. Okay. Podemos tener sudoración y podemos entrar en un momento de alerta máxima. En el caso de los sentidos se agudizan, el oído, el olfato, la respiración, inclusive la vista, sufre una pequeña dilatación en la pupila para tener más información del contexto para poder evitar algún riesgo. Muchas gracias, maestro. En este caso, ya el maestro dio como los puntos clave. El aumento del ritmo cardíaco y la sudoración, ¿en qué parte sobre todo? Las manos. ¿Vale? Eso es como sí se puede presentar en otras partes del cuerpo, sin embargo, eso es lo más característico, ¿vale? Entonces, ese es el primer cambio que se puede notar o que puede ocurrir al momento de experimentar una emoción. Si bien todo pasa en milésimas de segundo, porque al final de cuentas estamos hablando de reacciones inmediatas por la cuestión de la sinapsis, se van viendo cambios paulatinos en otro tipo de las otras esferas que siguen a continuación, que sería, por ejemplo, y una vez que se experimentan los cambios fisiológicos
parte de estos mecanismos de defensa que el cuerpo tiene, por llamarlo de alguna manera, y hablando específicamente del caso del miedo. Posteriormente entra al juego la modificación en cuanto a la esfera o a la dimensión cognitiva, es decir, ¿qué es lo que empiezo a pensar? Ahora les pregunto, ¿qué clase de pensamientos tienen ustedes cuando experimentan miedo? Pensamientos malos. Como malos, pero ¿como qué, maestra? Normalmente son pensamientos de supervivencia. Ok, de supervivencia, ok, puede Sí, ser ahí como como englobar, que al final de cuentas es como una de las cuestiones de la función adaptativa del miedo, pero bueno, Así es. ¿para ser más específicos? Si estoy de acuerdo enfrentamos con el el miedo, compañero. Yo siento si que puede ser enfrentamos, como pensar en situaciones en que me estoy protegiendo, ¿no? Así lo veo desde ese punto de vista, como protección. Efectivamente, cuando tenemos un encuentro con el miedo, en ese caso hay dos tipos de salida. Podemos, enfrentar el problema que estemos pasando en el momento, en el contexto, o dos, podemos tener la huida, que sería en este caso el mecanismo de defensa para la subsistencia de nuestra integridad física. efectivamente. Efectivamente, el maestro está muy bien informado. La verdad es que al hablar de la huida, ya estamos hablando acerca de la tercera dimensión afectada o el tercer paso dentro del proceso de experimentar una emoción. Los cambios en las cuestiones actitudinales, es decir, ya empecé a sentir los cambios a nivel fisiológico. Estoy pensando y identificando que estoy teniendo miedo, ahora cómo voy a actuar respecto a ello. En ese caso, la huida es como la respuesta más común en el sentido de que es justamente, como lo menciona el maestro, la que va a asegurar la integridad física, ¿vale? Entonces, desde ahí lo pueden tomar como referencia de cómo se experimenta el miedo. Ahora, traten de hacer este análisis reflexivo de cómo es que se experimentan las otras emociones, qué cambios físicos hay, qué cambios en los pensamientos hay o cuáles son los tipos de pensamientos que llegan a mi mente cuando experimento cierta emoción, en este caso, por ejemplo, la alegría, si la retomamos como ejemplo, y cómo se expresa la alegría de manera actitudinal, ¿vale? Entonces, aquí voy a rescatar y, bueno, me voy a permitir sugerirles un ejercicio que pueden implementar de manera personal o con sus alumnos, justamente con la intención de que si están tratando de formarlos en aspectos emocionales, les va a servir como parte introductoria para poder, primero, identificar las emociones y poder lograr con este ejercicio, lograr al correcto o a la correcta expresión de las mismas, identificando específicamente cómo es que se van a nombrar las emociones y también dándoles como esa conciencia de cómo es que se expresan y cuáles son las características que tiene cada una de ellas, que es el diario de las emociones. ¿Alguno de ustedes ha implementado esa estrategia antes, maestros? ¿La habían escuchado mencionar? Sí, profe, como tal, el diario de las emociones no, pero sí el termómetro de las emociones. Ok, ¿Cómo vengo hoy? ¿cómo lo aplican ese, maestra? Bueno, yo imprimo una imagen de un termómetro donde viene en el enojo la parte roja. Todas las emociones, vamos a llamarlas negativas, en rojo. Va aclarándose y las verdes las positivas, pero el intermedio lo señalo con un círculo como el momento de reflexión. De hecho, anda mucho en las redes sociales el año pasado ahí lo encontré y así lo implementé, y ya en unos ganchitos de ropa, no sé cómo le llamen ustedes, las pinzas de ropa, ponen su nombre y ya ponen cómo llegan ese día y cuentan por qué, si ellos quieren contarlo. Ok. Y ya identifican entonces en qué grado del semáforo está la emoción. Bueno, en qué sección podemos decirlo. Sí, así es. ¿Correcto? Ok. Bien, pues esto que les menciono del diario de las emociones tiene más o menos que ver con esto. Simplemente puede modificarse o se ve modificado la manera en que se realizan los registros del diario. Como bien lo indica el nombre de la estrategia, es un diario de emociones que se va a llevar registrando o agregando entradas de manera diaria. Pero ¿qué deben de colocar en estas entradas? Pues primero, ¿qué emoción experimenté? Como para poder ir identificando. ¿Qué emoción experimenté? Después, hay que considerar todas estas, las dimensiones de las que hemos estado hablando.
qué cambios fisiológicos noté o a nivel físico de que pude percatarme, qué pensamientos llegaron a mi mente en el momento que experimenté esa emoción, cómo actué ante esa situación y también, y más importante, una de las cosas más importantes de las entradas sería qué fue lo que detonó el que experimentara esa emoción. De esta manera, al rescatar las entradas diarias, no se pueden limitar a hacer nada más una, pueden hacer 5 por día, 3 por día, bueno, eso va a depender de cómo quieran aplicar la estrategia, pero al momento que lo hacen de esa manera van a poder rescatar, por ejemplo, de manera semanal, cuál fue la emoción que más estuvo presente, en qué nivel de intensidad, e incluso poder hacer una especie de diagnóstico de cuáles son las situaciones que los hacen experimentar pues cierta clase de emociones. En este caso, si retomamos lo que estábamos diciendo, cuáles son las situaciones que me hacen experimentar emociones negativas y cuáles las positivas. Porque, ojo, también, y retomando lo que estábamos comentando hace un rato, podemos experimentar emociones, digamos, negativas, pero con un fin, digamos, bueno o para bien, en este caso. Por ejemplo, digamos que yo voy por la calle. O bueno, vamos a poner algo más situado. Que el maestro Miguel Ángel va caminando por la calle y trae una gorra que le gusta mucho. Y yo nada más voy pasando al lado de él y se la tiro. Ok, ¿qué es lo que va a decir el maestro? Bueno, a lo mejor si me ubica y me dice, pues es el maestro Armando que nos está dando el curso, a lo mejor me va a decir, maestro, ¿qué le pasa? ¿Por qué me hace por qué me hace eso? ¿Por qué me tira mi gorra? Tal vez, ¿no? Pero porque existe una relación previa o existe una referencia con la cual, digamos, actuar. Pero digamos que esta misma situación se propone con alguien a quien no conoce. Obviamente por reacción natural y por instinto vamos a reaccionar con esta intención de poder defender nuestra integridad, a lo mejor no física, pero emocional, y la respuesta más natural que se va a dar, pues va a ser reaccionar de manera agresiva, de, óyeme, ¿qué te pasa? Pero ya con la intención de tirar un golpe, a lo mejor, ¿no? Y no estoy diciendo que sea como la solución más adecuada, pero eso es la respuesta que podríamos tener de manera natural. Entonces, es por ello que debemos de tener como presente, al hablar de un proceso y en el que estamos como inmersos de educación emocional o formándonos para poder identificar aspectos socioemocionales, debemos de tener siempre en cuenta todos los factores que influyen al momento de experimentar una emoción, ¿vale? Entonces, para que puedan rescatarlo, entonces, y bueno, retomando con esta intención, les voy a dejar una tarea que para la próxima vez que nos veamos en esta modalidad, vamos a hacer un registro. Nada más les pido que hagan uno diario de aquí a que nos volvamos a ver en la virtualidad. Y vamos a estar compartiendo cuáles son los registros con la intención de que podamos identificar esto que les comentaba. ¿Qué emociones experimenté? Con las dimensiones que vienen implícitas en la experimentación y también con ello poder realizar como una especie de resumen y poder decir, maestro, la emoción que más experimenté en este plazo de 1 o 2 semanas fue el enojo, fue la alegría, fue la tristeza, por ejemplo. Esa es la intención del ejercicio, ¿vale? Pero eso es como, o sea, bueno, para que lo puedan ir, pues considerando como actividad adicional, ¿vale? A ver, por aquí vi un mensajito que salió de repente. La maestra Ney Raquel dijo que ella lo aplica, o el maestro, perdón. No, maestra. ¿Usted lo aplica en el aula? Sí, yo lo aplico porque imparto la clase de tutoría. Entonces, Ok. durante este trimestre estuve trabajando como proyecto el diario precisamente. Y, y justamente les explicaba a los niños porque sí les cuesta escribir, sí les cuesta llevar un diario. Les explicaba que era precisamente para que ellos analizaran cuál es el detonante de las emociones que ellos experimentan y que las escribieran. Entonces, sí era trabajo difícil para ellos porque pues no son como que de que les guste escribir y menos que les guste escribir lo de su día a día, pero sí los que más o menos sí ponían qué situaciones les causaban alguna emoción y cómo se sentían. A grandes rasgos, porque realmente, así como lo estaba planteando usted, pues no son tan detallados ellos en ir expresando todo. Aparte de que como que no sienten esa confianza, ¿no? De poder explayarse y platicar todo lo que les pasa. Pero sí, Claro. sí, sí me encontré, por ejemplo, con uno que
que me gustó mucho, digo, me gustó mucho en el sentido de que tuvo la, ¿cómo se puede decir? Confianza de escribir en su diario y pues supe que esta niña, le habían pegado, o sea, su mamá la había golpeado y la había golpeado muy feo y que cómo se había sentido, o sea, ante esa situación. Ok. Pero sí lo estaba yo implementando durante este primer trimestre. Ahorita lo voy a seguir implementando, pero ya no diario, ya lo voy a hacer en clases que iban solamente por las actividades que vamos haciendo durante la clase. Tutoría es 1 hora nada más a la semana, entonces ahí es donde vamos a estar siguiendo con esa dinámica. Ok, ok. Yo lo que pudiera sugerirle para que continúe con esta implementación, maestra, es que justamente retome la aplicación, a lo mejor como mencioné, ya no semanal, pero que en ese ejercicio que van a hacer en la semana, que al menos rescaten una emoción por día, o sea, digamos hacer 5 entradas, pero en una sola recuperación. Y también es un buen ejercicio porque les hace como este sentido de, ok, ¿qué experimenté o cuál fue la emoción que más experimenté durante esta semana o durante un periodo específico? Y poder identificar específicamente los detonantes para poder trabajar sobre ello. En este caso podemos retomar del ejemplo que usted nos comentaba, la situación familiar o quiénes son a lo mejor, bueno, considerando que a lo mejor las situaciones que detonan las emociones son variadas, podemos profundizar tal vez un poquito más y poder incluso lograr identificar quiénes son los actores que, bueno, están también propiciando el experimentar cierto tipo de emociones e identificar en su caso también otro tipo de problemáticas, si es que las existieran, ¿verdad? Entonces, eso pudiéramos rescatar de igual manera. A ver, por aquí veo manos levantadas. Maestra Yolanda. Sí, buenas noches, profe. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos, maestra. Yo Adelante. implementé hace un año, bueno, hace 2 años, hace el ciclo pasado, Ujú. el monstruo de colores, Ok. porque ahí yo trabajo con niños nivel indígena. Entonces, muchos niños sí saben, sí conocen las emociones, pero realmente, ¿cuántos de nosotros como adultos aprendemos a escuchar a los niños cuando están tristes, contentos, felices? Entonces, yo trabajé con eso, el monstruo de colores. Cada color tiene un significado de las emociones. Entonces, ahorita ya ellos saben expresar en qué momentos están tristes, en qué momentos están contentos, porque realmente como adultos, ¿cuántas veces nosotros escuchamos a los niños o cuánto de nosotros escuchamos a nuestros hijos? Porque un niño puede estar llorando y nunca le ponemos atención o no le preguntamos por qué está llorando. El lunes justamente llegó uno de mis alumnitos y me dice, maestra, no voy a llegar a clases. Y yo así de que, ¿por qué? Es que me caí, pero lo dice así como que me caí de dónde, le digo, de la bicicleta, pero todo lastimada de la rodilla. Y Ok. entonces ya le empecé a preguntar porque cómo se sentía él, cómo estaba, y él así como que no te preocupes, ya me curaron, ya todo, pero no voy a venir toda esta semana porque me tengo que recuperar. Ok. Y, y entonces ellos sí empiezan a expresar lo que sienten, porque yo en el curso presencial, yo comenté cuántas veces nos preguntamos nosotros con los niños o les preguntamos, ¿por qué estás triste? ¿De dónde viene la tristeza? Puede venir en el pecho, en el corazón, no sé, en cualquier lado. Puede decir, estoy triste en mi corazón, lo siento la tristeza. ¿Y cómo es esa tristeza? Entonces ellos empiezan a expresar cómo es la tristeza y de ahí salen muchas cosas que realmente ellos van expresando que muchas veces nosotros no ponemos atención, porque eso es lo primordial. Porque sí es importante conocer la tristeza, la frustración, el enojo, pero ¿cómo es el enojo? ¿Cómo es tu alegría? ¿Cómo es tu frustración? ¿Cómo es tu miedo? Entonces yo desde mi punto de vista es conocer esa parte, cómo te sientes, cómo amaneciste hoy. Todos los días yo siempre les pregunto a mis alumnos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Unos dicen tristes, contentos, felices. Unos dicen, amanecí triste, pero me golpeó mi papá. ¿Por qué te golpeó? ¿O qué fue lo que pasó? Exacto.
empiezan a expresar lo que realmente es su tristeza. Eso es lo único. Ok, sí, sí, sí. Híjole, es complicado esas situaciones porque, bueno, a lo mejor, y bueno, también puede servirnos también en este caso que nos comenta maestra, eh, el hecho de poder identificar este tipo de situaciones, a lo mejor, y lo comento siempre en todos los cursos que imparto sobre este tema, a lo mejor siempre vamos a tener como a lo mejor la pauta para poder identificar cierto tipo de situaciones y circunstancias. Sin embargo, muchas veces la parte de poder hacer algo o que signifique un cambio para bien o para mejorar una situación en particular, pues de repente no va a estar en nuestras manos. Entonces, lo que nos queda ahí, pues es nada más poder referir para quienes sí tengan alguna posibilidad de mejorar esa situación en este caso, ¿no? Entonces, eso, pues ahí es donde vuelvo a invitarlos, ¿no? A que podamos considerar cuáles son los elementos con los que contamos y también puede servir para el desarrollo de sus proyectos. ¿Con qué herramientas, con qué elementos, con qué, pues, pues sí, recursos, vamos a llamarlos de manera general, con qué recursos cuento para poder implementar y que realmente puedan impactar de manera positiva o generar un cambio necesario? Obviamente limitándose ciertamente a las características y al contexto en el que nos estamos desenvolviendo, porque a lo mejor les comentaba yo en alguna de las sesiones, tal vez es que nosotros tengamos la mejor de las intenciones, sin embargo, por cuestiones, no sé, administrativas o de acceso a recursos, pues obviamente no vamos a tener y no vamos a poder solucionar pues todo el mundo, ¿verdad? Pero tal vez el granito de arena que podamos pues proponer o implementar siempre va a ser la diferencia para ver ese cambio a lo mejor a largo plazo, pero que se va a ver a final de cuentas. Veo por aquí una mano levantada, dice Aula Vir, no sé si sea eh, de parte de coordinación. Bueno, ahorita retomamos esta situación. Pero bueno, maestros, entonces, resumiendo y recapitulando de manera muy breve, vamos a hacer este ejercicio como, bueno, los invito a que puedan hacer este ejercicio para que de esa manera puedan realizar este diagnóstico y que les puede servir también como para fundamentar más la problemática del proyecto que están desarrollando. Ahora bien, hasta este punto del curso que llevamos hasta ahora, ¿en qué elemento del proyecto ya llevan desarrollado? Según recuerdo, ya plantearon la problemática, ya realizaron y redactaron los objetivos y me parece que comenzaron con el bosquejo de la planeación, ¿es correcto? Ok, entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos ya trabajando como cierto avance. Ahorita voy a tratar de que al final de la sesión damos un espacio, aunque sea pequeño, pero para poder adentrarnos un poquito y ver los avances que puedan tener ustedes y poder realizarles algunas observaciones de ser necesario y que pues también sirvan como comentario y retroalimentación general para todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a destinar un espacio también para ello. Pero de acuerdo, déjenme compartirles nuevamente la pantalla, no sé por qué ¿Ya pueden ver la pantalla nuevamente, maestros, maestras? Sí, ya se ve. Sí, maestro. Ok. De acuerdo. Entonces, vamos como bien lo indica el título, vamos a estar hablando acerca de las competencias emocionales en la educación. Si bien ya vimos o estuvimos revisando en las sesiones anteriores qué son las emociones, ¿a qué les suena competencias emocionales, maestros? Si hablamos de competencias emocionales, tenemos que definir qué es competencia. Competencias son todos aquellos aspectos en capacidades, virtudes, aptitudes y actitudes que una persona tiene para poder solucionar problemas en diferentes situaciones específicas. Ahora, si la llevamos al campo emocional, son esas capacidades, tanto internas como externas, para poder enfrentar diferentes situaciones en diferentes contextos. Gracias, maestro. Efectivamente, estamos hablando de capacidades específicas de la persona
Pero sí, y otro punto que cabe ahí agregar a lo que nos compartía el maestro, es justo el hecho de que al hablar de competencias, estamos hablando de cuestiones que no, con las que de manera innata como personas no vamos a nacer, sino que se tienen que desarrollar. Entonces, el hablar de competencias emocionales es justamente hacer referencia a eso, a capacidades que podemos desarrollar y que, bueno, tal vez el fin último que tengan sea gestionar las emociones, expresar las emociones. Digamos que la palabra gestionar es la que nos va a poder englobar todos los aspectos de la cuestión emocional, porque ya la gestión implica el reconocimiento, la experimentación, la aceptación y la expresión correcta de las emociones, ¿vale? Que sería como las fases en las que podamos considerar como que se va construyendo el proceso de la conciencia emocional o de la autonomía emocional, que es otro de los niveles y de los conceptos que vamos a revisar el día de hoy. Maestra Alejandra, díganos. Sí, también es. ¿Sí se escucha o no? La escuchamos, maestra. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. También es importante el reconocimiento de las emociones, la capacidad de identificar nuestras emociones, Maestra al Silvia, igual pues le que encargamos las su micrófono, por favor, porque se está viciando el audio. Okay. Al igual que también Maestra. gestionar nuestras emociones, la habilidad de regular nuestras emociones a partir de lo que nosotros sentimos. Sí, sí. Ok. ¿Se está refiriendo como al priorizar? Ok. Bien, es importante, sí, bueno, tener como esta concepción, digámoslo, de que... Aún como que Un comenzar a mensaje. grabarse. Ay, ¿perdón qué? Perdón, maestras, no logro escucharlas. Maestras. Ok, bien. Retomando lo que comentaba, sí, les decía que es necesario poder generar como esta percepción de la emoción, como, y hablando y ligándolo directamente con el concepto de competencias, desde esta postura en la que vamos a necesitar, de acuerdo a la etapa de la vida en donde nos encontremos, desarrollar ciertas competencias específicas, ¿vale? Entonces, es justo de lo que trata esta unidad específicamente. ¿De qué vamos a estar hablando? Primero, de las competencias emocionales desde los fundamentos, justamente para conocer y profundizar un poquito más en el concepto, pero que, bueno, me interesaría más poder profundizar en las competencias como tal. Vamos a hablar de la inteligencia emocional, la importancia que tiene el desarrollo de estas competencias en el ámbito educativo en particular, cuáles son los efectos de la educación emocional en este caso para el desarrollo y el logro del desarrollo de estas competencias emocionales, hablar acerca también de las competencias emocionales y cómo éstas contribuyen al desarrollo integral de la persona y el desarrollo de emociones positivas mediante el aprendizaje. ¿Vale? Entonces, vamos a leer de manera breve algunos de los elementos que vamos a ir rescatando. Tenemos como primer apartado importante que las competencias emocionales van a estar fundamentadas en las investigaciones realizadas a lo largo del tiempo y que permitieron la creación de un marco integrado de diversas teorías, las cuales se mencionan a continuación. En este caso se están rescatando las aportaciones de Vizquerra y Mateo con estos dos conceptos centrales, que es la inteligencia emocional y la regulación emocional como, digamos, como competencias principales. ¿Me pueden apoyar a leer el primer concepto, por favor? La inteligencia emocional se considera como la capacidad de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás para poder verlo lo más acertadamente posible. Ok. El segundo, maestro, por favor, ya aprovechando su amabilidad. Regulación emocional. Este es un elemento clave dentro de la inteligencia emocional. Vizquerra et
en 2006, dice que la regulación emocional es la capacidad de gestionar las propias emociones y las de los que nos rodean. Ok, gracias, maestro. En este caso, para poder ligar estos dos conceptos, vamos a verlos como que uno va a preceder al otro. En este caso, si lo vemos como una especie de ciclo, como una especie de proceso que se va a ir desarrollando de forma gradual, la inteligencia emocional va a hacer referencia a ciertas capacidades que van a estar directamente ligadas a la cuestión de poder primero identificar las emociones en un primer momento de manera personal y posteriormente la identificación de emociones en otras personas, es decir, lograr esta capacidad de la empatía, nos va a hacer como poder avanzar en este proceso de ser personas altamente inteligentes desde el aspecto emocional. ¿Por qué? Porque primero vamos a poder definir qué es una emoción, cómo nos afecta primero de manera personal y ya después poder avanzar al siguiente paso que es la identificación de emociones en otras personas. Como les comentaba, lograr la empatía, pero limitándose a la parte de la identificación de emociones. Es decir, la parte de qué cuestiones se ven afectadas, pero también el poder nombrarlas correctamente, porque justo y atendiendo a lo que comentábamos hace un rato, dependiendo de la postura en donde nos situemos, vamos a poder considerar que, bueno, hay una clasificación donde tenemos a lo mejor que un autor va a considerar estas 5 o 6 emociones básicas de las que hemos estado platicando, pero hay autores que consideran 32, 37, y hay autores que consideran que cualquier cosa que se experimente a nivel cognitivo lo relacionan directamente como una emoción, cuando de manera correcta y situada podemos decir que lo que se experimenta tras una cuestión emocional ya son sentimientos que son como, digamos, remanentes de las cuestiones de la experimentación de una emoción, ¿vale? Entonces, lo que quiero rescatar específicamente de aquí sería eso, que la inteligencia emocional tiene que ver con la gestión, perdón, con la identificación de emociones tanto de manera personal como intrapersonal, ¿vale? Ahora, en cuanto a la segunda habilidad que es la regulación emocional, podemos destacar que dentro de esta competencia o de esta habilidad en particular, a lo que va a hacer referencia específicamente va a ser o va a estar como centrado y concentrado en las cuestiones de la expresión de las emociones. Cómo las expreso correctamente o de manera adecuada con la intención de poder contribuir primero a un espacio de seguridad y después a la interacción social como parte fundamental del desarrollo de la persona, ya no nada más del estudiante, sino de la persona. ¿De acuerdo? Sí. Bien, de acuerdo. Entonces, continuando con esto y en ese sentido, existen varias teorías que fundamentan sobre todo el desarrollo de estas dos habilidades centrales, que en este caso la primera de ellas sería la que plantea Howard Gardner. Pues hace referencia y es conocida su teoría acerca de las inteligencias múltiples, y en este caso se destacan de esas 7, 9 inteligencias que él considera, pues las inteligencias interpersonales e intrapersonales. Ojo, aquí es importante poder hacer esta diferencia entre los dos conceptos y bueno, tiene que ver con lo que les comentaba. La inteligencia interpersonal es justamente la que va a propiciar el establecimiento de relaciones, pero con otras personas, o sea, con otros iguales o superiores, pero con otros individuos que sean como o con los que interactuemos dentro de nuestro mismo contexto en el que nos estemos desarrollando. Y las competencias interpersonales son aquellas en las que tiene que ver de la manera en que nos relacionamos, pero con nosotros mismos. Y en ellas se incluyen habilidades como, por ejemplo, la autoestima, el autoconcepto, la autopercepción. Son cuestiones que se van a desarrollar, sí, con el tiempo, pero tienen que ver directamente pues, con nosotros. Las intrapersonales, perdón, estamos hablando de cuestiones que van a tener que ver de la percepción tal vez que tengamos, pero de otras personas. Y la empatía también entra como una de estas habilidades. Entonces, aquí también dentro de esta misma clasificación podemos rescatar estos dos conceptos importantes, que son las habilidades sociales, primero como primer punto, porque estamos hablando de cuestiones socioemocionales. Entonces, yo les comentaba, tenemos que tener esta conciencia de que al hablar de cuestiones así, estamos hablando de un concepto compuesto, habilidades sociales y habilidades emocionales.
siendo las habilidades sociales las que debemos de desarrollar con la intención de propiciar o de mejorar la interacción que tenemos con otras personas, pero también con nosotros mismos. Y también cabe ahí incluir, por ejemplo, clasificaciones más profundas, como las que hacen extensión a las habilidades sociales, por ejemplo, básicas y las avanzadas, pero estamos hablando como de cuestiones ya muy, muy específicas, como mantener una conversación, poder responder a cumplidos, etcétera, que son cuestiones que van a ir surgiendo y como respuesta a diversas situaciones dentro de la vida del ser humano, ¿vale? Vamos a continuar un poquito esta parte para poder darle énfasis a otra cuestión que me interesaría que rescatáramos más. Para profundizar en la inteligencia emocional, podemos, tomar en cuenta el siguiente concepto, que es lo que lo plantea Goleman. Goleman es uno de los teóricos más fuertes en cuanto a hablar de cuestiones emocionales, y él plantea que la inteligencia emocional resulta de aquella capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Este término se hizo popular gracias a Goleman con su célebre libro Emotional Intelligence, donde plantea que la inteligencia emocional se puede organizar en torno a 5 capacidades que tienen que ver directamente con el modelo que Goleman plantea acerca del desarrollo de habilidades socioemocionales y que tiene que estar relacionado con lo que plantean autores también como Rafael Vizquerra, pero bueno, hablando de cuestiones como para poder diferenciarlos, es que uno se nace y se concibe y se aplica dentro del contexto europeo, mientras que el otro es concebido y aplicado en el contexto ya de Norteamérica, ¿vale? Pero bueno, se va a adaptar de acuerdo a las necesidades y de ellos también derivan algunos otros modelos. Bien, como parte de estas 5 capacidades que Goleman considera como fundamentales en el desarrollo de la inteligencia emocional, la primera de ellas es el conocimiento de las emociones y sentimientos propios, es decir, de manera intrapersonal, o el desarrollo de la capacidad de autoconocimiento, ¿de acuerdo? ¿Quién me puede ayudar a leer este párrafo, por favor? La capacidad de controlar. Adelante, maestra. Sí, aquí, del 1. Conocer las emociones y sentimientos propios, autoconocimiento. El conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional, la capacidad de seguir momento a momento los sentimientos propios. Resulta crucial para la introversión psicológica y para la comprensión de uno mismo. Ok, entonces, gracias, maestra. En este caso podemos ver que es primero el reconocimiento, pero de manera personal. Ahora, no porque las reconozcamos quiere decir que las podamos nombrar correctamente. Entonces, esa es otra capacidad que viene implícita dentro del desarrollo de esta inteligencia, el poder nombrar las emociones o definirlas correctamente, ¿vale? Luego dice, la capacidad de controlar las emociones, es decir, haciendo referencia al manejo. Dice la letra, la conciencia de uno mismo es una habilidad básica que va a permitir controlar los sentimientos y adecuarlos al momento. Las personas que carecen de esta habilidad tienen que batallar constantemente con las tensiones desagradables, mientras que, por el contrario, quienes destacan en el ejercicio de esta capacidad se recuperan mucho más rápidamente de los reverses y contratiempos de la vida. Es decir, esta capacidad del control y de regulación emocional va a tributar a desarrollar habilidades y competencias mucho más complejas, como lo es la resiliencia. ¿Habían escuchado de este término? Sí. ¿Qué me pueden comentar de la resiliencia? Para quienes no hayamos escuchado de Es la capacidad de adaptación de las personas después de un proceso. Ok, a ver, por ahí ya no supe quién habló primero. Hágame el favor de levantar la mano utilizando la herramienta para que les pueda ir dando la palabra, ¿vale? A ver, maestro, por aquí. Maestro, Dios. Espérame, déjeme, porque se me... Oli, creo que salió primero en la lista.
Disculpe, profe, mi nombre es que no escuché bien. Sí, adelante, maestra. Y la resiliencia es la capacidad que tiene uno de sobreponerse ante situaciones difíciles, es decir, cómo le doy solución a determinadas situaciones. Ok, gracias, maestra. Maestra Ángel. Sí, mire, yo siento que es la capacidad de adaptarnos a las circunstancias que vivimos y salir adelante de esas circunstancias. Estas circunstancias pueden ser agradables o no agradables, pero el punto es qué capacidad tenemos para salir de esas circunstancias y no quedarnos atorados en eso y crear más problemas de los que ya habían desde un principio. Claro, gracias, maestra. Gracias. Maestro Yeri. Es la capacidad de adaptarse a situaciones difíciles y durante el proceso aplicarla a nuestro carácter, pero también a nuestras formas de poder vivir con una actitud de mejora. Ok, es correcto. Y rescatando tal vez un poco de lo que han comentado los maestros hasta ahora, es justamente poder, han hecho como hincapié en el término de poder sobrepasar, de adaptabilidad. Y es justamente porque la resiliencia nace o surge en el contexto de la física. Es una capacidad que tienen los metales para poder conducir, bueno, es la capacidad de conducción que tienen algunos metales. Entonces, la resiliencia se traslada al contexto de la psicología y es justamente donde se empieza a hacer referencia a cuestiones que tienen que ver con el uso de los recursos cognitivos, emocionales, intrapersonales y sociales con los que cuenta una persona para afrontar las diversas circunstancias que van planteando y apareciendo a lo largo de las distintas etapas de la vida, como bien lo menciona la maestra. No necesariamente tienen que ser negativas, sino también hay situaciones en las que requerimos de ciertos elementos para poder pues sobrepasar alguna situación que represente un desafío a nivel cognitivo y también pudiendo considerar lo conductual. Maestra Norma, adelante. Maestra, ¿nos escucha? Creo que tienen problemas con el audio. Ok. Sí, creo que sí tiene problemas con su audio, nos maneja por el chat. Ok, no se preocupen. Retomamos las aportaciones un poquito más adelante. Vale, entonces, continuando en ese sentido, la tercera capacidad que tenemos es la capacidad de motivarse a uno mismo, es decir, la automotivación. Y esta hace referencia al control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo. Resulta esencial para mantener la atención y la motivación y la creatividad. Las personas que tienen esta habilidad suelen ser más productivas y eficaces en todas las organizaciones que acometen. En este caso, la tercera, que es esa tercera habilidad, hace referencia a la motivación propia que uno mismo se da para el logro de objetivos particulares. Y esta tiene que ver y está ligada de manera directa con la autoestima, ¿vale? Podemos incluso establecer una correlación positiva indicando que entre mayor nivel de autoestima, mayor motivación y por lo tanto la manera en la que se va a conducir una persona con estas habilidades desarrolladas va a propiciar que logre los objetivos de manera más sencilla que otras, justamente por el hecho de estar implementando los recursos con los que cuenta y orientándolos hacia un objetivo particular, ¿vale? Eso es una cuestión importante a considerar. Ahora, como comentaba, esto ya va evolucionando y pasamos a la siguiente habilidad. ¿Quién me puede apoyar en el siguiente párrafo, por favor? El reconocimiento de las emociones ajenas, empatía. Es otra capacidad que se asienta en la cuestión emocional de uno mismo. No sé si soy yo, ¿está haciendo eco? Perdón, ya quienes tengan activado su micrófono, por favor, desactívenlo para evitar estas situaciones. Sí, maestra, perdón, ¿puede apoyarnos nuevamente a comenzar? A ver, dice 4, el reconocimiento de las emociones ajenas, empatía. Es otra capacidad que se asienta en la conciencia emocional de uno mismo.
Las personas empáticas suelen sintonizar con las señales sociales sutiles que indican la necesidad o qué quieren los demás. Y esta capacidad las hacen más aptas para el desarrollo de vocaciones tales como las profesiones sanitarias, la docencia, las ventas y la dirección de organizaciones. Ok, gracias. En este caso, al hablar de la empatía, sí es importante también hacer como esta aclaración, porque muchas veces podemos o nos pueden, se puede plantear, y se nos ha hecho creer así también, que la empatía se va a limitar meramente a la cuestión de decir, ponerme en los zapatos del otro. Esa es la expresión que más coloquialmente se utiliza para referirse a empatía. Sin embargo, el desarrollo de la habilidad de la empatía como tal sí va un poquito más allá porque implica la cuestión de la conciencia emocional y de este reconocimiento de las emociones a tal grado de poder decir, yo puedo reconocer qué puede estar experimentando la otra persona desde la postura de que yo conozco cómo se experimentan ese tipo de emociones o cada una de las emociones. Si bien cada uno, como dicen por ahí, ¿no? Cada uno experimenta las emociones de manera y en niveles distintos, se puede acercar o dar una idea muy, muy cercana de cómo se está sintiendo por el hecho de conocer o identificar correctamente todos los elementos que comprenden la emoción. Retomando el ejemplo de la tristeza. En este caso, decir como de, pues yo soy muy empático y puedo demostrarles empatía a mi amigo y ponerme triste con él. No, tampoco es el caso. Sino poder decir, ok, si la tristeza implica sentirme, no sé, tal vez decaído, que haya una cuestión de desmotivación para realizar las cosas y cuestiones de esa índole, bueno, en ese sentido, puedo decir, ok, si yo así lo experimento, puede ser que mi compañero o mi amigo lo esté experimentando de manera similar. Por lo tanto, puedo identificar que se siente mal y ya puedo tener herramientas de igual manera para poder decir, puedo, con el afán de hacerlo sentir mejor, pudiera actuar de esta manera. Hablando y considerando de igual forma la cuestión actitudinal, cómo voy a actuar al momento de que ya identifique estas cuestiones, ¿no? Y entonces esa es una de las partes que puede resultar un poquito complejas, porque al hablar desde la parte nada más de simular o de situar el conocimiento o pretender que se conoce la emoción, pues de repente puede limitar un poco la parte de poder realmente realizar o apoyar en una situación hablando y siguiendo con el ejemplo de la tristeza, ¿vale? Entonces siempre es importante considerar pues todos estos elementos de los que estamos hablando. La siguiente punto o habilidad a desarrollar que plantea Goleman es el control de las relaciones. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarse adecuadamente con las emociones ajenas. Estas son las habilidades que subyacen a la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que sobresalen en este tipo de habilidades suelen ser auténticas, estrellas, y bien entre comillas, que tienen éxito en todas las habilidades vinculadas a la relación interpersonal. Es decir, estamos hablando de que se desarrollan habilidades sociales o de socialización que permiten justamente que la interacción para con otras personas se lleve y se desarrolle de manera mucho más sencilla y por lo tanto el incluirse en entornos sociales no les va a costar tanto trabajo. Ojo, aquí es importante porque hablándolo desde la docencia o desde la parte del entorno educativo, es justamente donde podemos identificar tal vez y de manera muy superficial qué alumnos tienen más desarrolladas las habilidades sociales en comparación de otros, porque justamente son aquellos que van a destacar en la parte de la interacción, no nada más a lo mejor con sus compañeritos de grupo, sino tal vez con otros grupos o no limitarse nada más a esta cuestión, pues horizontal, sino también que se llevan bien tanto con los maestros como con los directivos. Bueno, son cuestiones que se pueden identificar a simple vista, ¿vale? Entonces, esas serían como las habilidades que plantea Goleman hablando de la inteligencia emocional en específico, ¿vale? Bien, aquí hay otro de los modelos que les comentaba que también se derivan de estos modelos principales, que también hacen referencia o van a tributar también al desarrollo de otras habilidades específicas. Pero todos tienen, y me gustaría que se percataran de ello,
que todos los modelos de desarrollo socioemocional o de cuestiones socioemocionales van siguiendo como la misma línea, que es primero la percepción o el reconocimiento de las emociones para llegar a un proceso de gestión y poder pasar a un proceso mucho más avanzado que tiene que ver ya en la parte de cómo es que se expresa, ¿vale? Entonces, en este caso, Salovey y Meyer contemplan 4 factores fundamentales en cuestiones de desarrollo socioemocional, que sería la percepción de las emociones, el razonamiento de las mismas, la comprensión de las emociones, tanto las propias como las de los demás, y la gestión correcta de las emociones. ¿Vale? Entonces, es este proceso de cambio. Esto lo hago hincapié en ello, maestros, porque justamente, y lo comentábamos en algún punto, hablar de una educación emocional o de educación socioemocional, y como lo comentaba bien la maestra al inicio, va a ser un proceso que se va a desarrollar y no se va a limitar a un momento específico del desarrollo de la persona. Si bien es recomendable que este proceso inicie en las etapas tempranas de la infancia, no quiere decir que no se pueda iniciar ya en un proceso más avanzado. Simplemente la cuestión aquí que va a diferenciar el momento en el que inicie este dicho proceso de educación emocional es la manera en la que, o la facilidad con la que la persona va a poder expresar y manejar las emociones en ciertos contextos particulares y cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones. ¿Vale? Es decir, lo queremos poner en palabras más simples, va a resultar en las herramientas con las que la persona va a contar para poder hacer o ser resiliente ante estas situaciones o ante situaciones diversas. ¿Vale? Ok, ahora, hablando de la importancia de las competencias emocionales, ¿me pueden apoyar a leer estos párrafos, por favor? La importancia de las competencias emocionales radica en varios aspectos. Comenzaremos con la toma de decisiones, ya que éstas repercuten en nuestra vida dependiendo de su resultado. Son las emociones que se presentarán y así se define la dirección del comportamiento de cada individuo. Dentro del ámbito escolar, resultan sumamente importantes debido a que normalmente en los periodos de exámenes o en materias que resultan complicadas para los alumnos, se someten a periodos de estrés, donde si no cuentan con las herramientas necesarias para poder hacer frente a estas situaciones, se pueden agravar la situación, detonando problemas de salud mental y física más graves. Además de que si no se tienen bien localizadas las áreas de interés o las áreas en las que se destacan, podrían desarrollar la creencia de que no tienen ningún talento y llevarlos a estados de frustración, apatía o ansiedad. Ok, gracias, maestra. Bien, yo aquí les comentaba, sí es importante el hecho de trasladarlo o de situar esta parte de lo emocional en el ámbito educativo, pero les comentaba, creo que en la primera sesión, si no, apóyenme a contextualizarme otra vez, maestros, pero según recuerdo yo les comentaba que si bien sí es importante trabajar con los estudiantes, al hablar de una educación socioemocional en los docentes, también hay que considerar esta parte. Entonces, aquí el texto menciona que en periodos, por ejemplo, en periodos de exámenes, periodos de evaluación, los niveles de estrés aumentan en los estudiantes. ¿Qué pasa entonces ahí con los maestros? ¿Dónde quedan los maestros? Ustedes que desde esta perspectiva, ¿qué me pueden opinar al respecto? ¿Cuál sería el momento en todo el ciclo escolar? Bueno, obviamente creo que los periodos de evaluación son importantes, pero que ustedes puedan decir, en este momento del ciclo escolar yo me siento más estresado o es complejo en lo emocional de manera personal. A ver qué experiencias podemos rescatar. A ver, maestra Ángel, creo que tiene la mano levantada. Sí, profe, mire, bueno, desde hace ratito quería comentar como 2 puntos antes, igual y retrocedo un poquito, ¿no? En el momento que usted estaba comentando de cómo saber identificar, ¿no? Las emociones a los demás, lo que hablaba de la empatía, pero es importante cómo saber identificar cómo se siente la persona, pero creo que es más importante aún cómo nosotros podemos identificar, cómo podemos apoyar a esa persona, porque a veces
creemos que nuestra forma de reaccionar o de afrontar las situaciones en nuestra vida va a ser la misma que tiene la otra persona. Y es ahí que a veces cerramos, ¿verdad? Y lo que comentaban también, que es muy cierto que nuestros alumnos demuestran sus emociones de diferentes formas, a veces muy distintas a la del docente, ¿no? Y estar muy atentos nosotros cómo llegan nuestros alumnos a la escuela. No sabemos, y esto es bien sabido por todos los docentes, no sabemos qué traen de casa, y a veces el refugio seguro es la escuela. Quisiera comentar un caso, ¿no? De hace como unos 6, 7 años, yo soy docente de preescolar, y yo tenía un niño que todo el tiempo era muy alegre, pero de repente empezó su actitud un poco agresiva, ¿no? Empezó a golpear a sus alumnos y se quedaba callado todo el tiempo. Entonces yo platicando con él me decía, y qué bueno que tuvo la confianza, ¿no? Porque a edad preescolar es un poco difícil que puedan manifestar tan claramente sus sentimientos. Y él me decía que pues su papá golpeaba a su mamá cuando estaba tomado. Y ahí el cambio de la actitud, ¿no? Y lo estaba haciendo reflejado en las emociones. Por eso es que digo que debemos estar tan atentos nosotros, ¿no? A los cambios que nuestros alumnos tienen, porque algo de ello está pasando, ¿no? Y de lo que ahora están hablando del periodo de exámenes, pues se ha caído ahora con la nueva escuela mexicana de que voy a hablar a primarias con a lo mejor puedo errar porque no desconozco mucho de cómo trabajan ellos, pero ya ven que nosotros evaluamos de manera cualitativa. Entonces, el hecho de que nos estén diciendo que trabajamos por proyectos, que debemos de hacer proyectos interdisciplinarios, que debemos de promover que la comunidad, los padres de familia, los niños sean el eje de, pero caemos en un examen escrito, entonces no tiene sentido todo lo que ya se hizo antes. Y claro, si no tenemos las suficientes herramientas más que un examen escrito para evaluar a nuestros alumnos, yo como docente me voy a preocupar, ¿no? A lo mejor si mi grupo tengo, no sé, el 60% de reprobados o el 60% de una calificación muy baja, bueno, entonces yo como docente, ¿qué estoy haciendo, no? Y si por el contrario, mis alumnos, con todas las metodologías que yo pueda abarcar y todos los instrumentos de evaluación que yo pueda realizar, puedo ver que mis alumnos pueden adquirir los conocimientos que estamos trabajando y sobre eso obtener buenas calificaciones, no quiere decir que mi trabajo está bien y yo como docente me mantengo con un estrés bajo y claramente sabiendo qué necesitan mis alumnos, qué necesita mi grupo para entonces tomarlo en cuenta y trabajarlo. Claro. Bien, entonces, ahora con lo que comenta maestra me surge la duda, porque bueno, si bien entiendo, la nueva escuela mexicana sí planteó como un cambio radical, sobre todo en aspectos de evaluación, eso me queda claro, pero entonces utilizó la palabra de que, bueno, están como más relajados, entonces, ¿qué además de la implementación, sí, obviamente, qué retos les planteó este cambio en la reforma educativa para poder implementarlos, ¿no? Entonces, ese es un punto también importante a considerar, porque si bien esto puede ser una cuestión como de ideología, pero si bien creo que cambios radicales como lo son el cambio tan solo del paradigma educativo que hubo en estos años, y cuestiones como la pandemia, fueron dos bombas bien fuertes para poder enfrentarnos a nosotros como maestros a situaciones en las que no estábamos acostumbrados y las cuales hicieron evidente, pues, que había como por ahí una deficiencia en cuanto a cuestiones socioemocionales como maestros, ya no tanto como los alumnos. En los alumnos, creo yo que sí planteó como ciertas situaciones de desafío, pero en los docentes, ¿qué pasa? Yo comentaba, y no sé si les pasó a algunos de ustedes, cuando llegó la pandemia, justamente una de las cuestiones con las que más batallamos fue con el hecho de ingresar a la virtualidad y las limitantes o la brecha tecnológica que pudo surgir o que se pudo hacer más evidente al momento de implementar o de comenzar a implementar estas herramientas como el Zoom, como el Teams, como todas las plataformas Moodle para implementar formación virtual. Entonces,
En ese momento yo tengo ya algunos años trabajando en formación con docentes y pues yo estaba acostumbrado cuando comencé, yo comencé en cursos presenciales. Entonces era como, a mí se me hacía más sencillo y a los maestros también les gustaba más esta parte de la presencialidad, justamente porque era mantenerlos en una zona de confort de decir, ok, a lo mejor voy a utilizar las tecnologías para hacer mi tarea, pero párale de contar, ya no me voy a meter o profundizar en esas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de que la cuestión laboral les exige que dominen, y ya ni siquiera es como que aprendan o se las, sino que ya es para que dominen una herramienta tecnológica. Imagínense para aquellos que tengan alguna complicación en ese sentido. Y les digo, les puedo hablar de manera personal. Yo, un ejemplo que, se me hizo muy fuerte cuando lo viví, es que justamente tocó que cuando empieza la pandemia, mi sobrina entra a primer año de primaria. Entonces, se me hizo muy impresionante porque era su primer año en la escuela ya como tal, se fuera del jardín de niños, pero ya tenía que saber manejar Teams, ya tenía que saber cómo cargar una tarea, básicamente le dijeron que tenía que saber cómo redactar un documento en Word y darle un formato, digamos, formal para poder entregarlo. Fue como de, a ver, espérame, ¿cómo quieres que se desarrollen esas habilidades y en qué situación estás colocando al estudiante, en ese caso, ¿no? Pero les digo, retomando el ejemplo de los maestros, todo en ese entonces tenía maestros en la universidad que empezaron a tener muchísimos problemas porque nunca se dieron a la tarea, se formaron en otras cuestiones teóricas que aplican directamente al aula, pero nunca les dieron como la intención, nunca tuvieron esa intención de poder formarse en lo que se requirió en ese momento y se les exigía que lo tuvieran, ¿no? Entonces, esa parte sí es como de repente, y podemos retomar esas cuestiones, de que a lo mejor por cuestiones administrativas que de repente se nos exige como docentes, vamos a tener que enfrentarnos a desafíos, sí, pero también habla de nosotros, de la capacidad de resiliencia que nosotros tengamos de manera personal. Porque, bueno, creo ahí que es importante poder destacarlo. Estamos hablando de la resiliencia de los estudiantes, pero desde una mirada personal, ¿nosotros realmente somos resilientes? ¿Ya siendo adultos? Bueno, profe, creo que en la medida de lo posible, ¿no? Creo que todos somos resilientes, a lo mejor unos más que otros, unos más en algunos temas que en otros, pero creo que sí somos resilientes, ¿no? Y lo que comentaba, lo de la pandemia, que si no mal recuerdo, fue creo que abril, más o menos, ¿no? En ese año, más o menos. Entonces, de manera personal dije, bueno, si esto se extiende, yo necesito saber qué voy a hacer, cómo le voy a hacer con mis alumnos. Entonces, sinceramente, yo tomé cursos anticipadamente, aún trabajando en una comunidad rural, porque dije, bueno, y a lo mejor sí hay los medios, y a lo mejor sí hay los papás que tienen algún teléfono. Entonces, creo que la resiliencia no es nada más, bueno, voy a afrontar esto y ya. Pues sí, pero ¿cómo lo voy a afrontar? ¿Qué herramientas voy a tener yo para afrontar esa situación? Pero si dejo que el tiempo pase y si dejo que, ay, va a venir quien lo solucione, total, no se puede reprobar, total, o sea, y me pongo como usted decía hace rato, en mi zona de confort, bueno, entonces mi grado de resiliencia es casi nula, ¿no? Porque dejo que alguien más resuelva por mí. Ok, si generamos cierta dependencia. Ok. Gracias, maestra. A ver, aquí ahora me gustaría preguntarles, maestros, ¿tenemos alguno de ustedes, bueno, no sé, a lo mejor voy a decir una barbaridad, espero que no, ¿alguno de ustedes tiene o es recién egresado que tenga pocos años frente a grupo como experiencia docente? 7 años de servicio. Ok, 7, pero bueno, ya cuando llegó la pandemia, ya ya estaba frente a grupo, ya tenía algunos. Sí, tenía como 3 años de servicio. 3 años. Bueno, pero ya tenía con lo menos un referente. Y la pregunta va en ese sentido, porque ahora, véanlo desde el docente. Ahora, imagínense aquellas personas, y no lo he platicado como en profundidad, pero tengo un conocido que trabaja aquí en la Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Y él me decía, es que fue una época muy complicada
porque varios vamos a ver, una generación en particular se formó en la virtualidad. Entonces, ¿dónde estaba esa experiencia que enriquecía de ver frente a grupo y necesitas como desarrollar esta parte de interacción tanto con los alumnos, pero también con otros compañeros docentes, que son cuestiones que te van fogueando, que son muy necesarias? Entonces, imagínense estas personas que egresaron durante la pandemia, fue como, ok, vas a dar clases, pero ¿dónde está ese elemento? ¿No? Como de interacción que es muy necesario. Y me comentaba que han hecho como este seguimiento a los egresados y comentaban ellos o expresan que sí han tenido muchos problemas para integrarse porque sí les hizo falta, sobre todo en los últimos semestres, desarrollar esta habilidad como de estar practicando en un contexto presencial, ¿vale? A ver, déjenme retomar las participaciones. Maestro Jerry, que retomando la pregunta que hacíamos respecto a los detonantes del estrés, ¿qué podría comentarnos? Sí, hace poco tuve una materia que se llamaba el malestar docente y había muchas pautas que nos indicaban en qué reside ese tipo de malestar, ¿no? El primero, hay que analizar que desde el punto de vista docente, que tenemos un tiempo de descarga administrativa en el cual se hacen todos los procesos de gestión, subir calificaciones, estar en observaciones en plataforma, en la cual genera también de cierta forma un estrés en conjunto a veces con la presión de los mismos padres de familia sobre los docentes, ¿no? Tenemos muchos padres de familia que ciertamente tienen alguna profesión y por lo mismo se exige al docente que tenga un nivel superior en cuanto a la enseñanza y comienzan a particularizar, no comienzan a pensar que el docente tiene un grupo, comienzan a particularizar las clases personales para cada uno de sus niños y consideran que uno tiene todo el tiempo suficiente para poder particularizar. Y esa presión también genera un cierto estrés en cada uno de los docentes. Asimismo, no nos olvidemos que el ser docente no nos quita que tengamos una vida personal. Y el hecho que tengamos una vida personal también implica mucho las complicaciones personales, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones interpersonales fuera del aula que tenemos que hacer a un lado para poder planear, para poder hacer proyectos, para poder trabajar en el grupo, para escuchar a los mismos niños con los diferentes problemas emocionales que puedan tener o los problemas en casa. Entonces, todo eso es una carga compleja que el docente va llevando. Independientemente, yo considero también algo que llamo el ataque ideológico, y justamente lo mirábamos hace unos 2 sexenios anteriores, justamente con el magisterio, que era un ataque ideológico en cuanto a la infravaloración del magisterio. Se llegó hasta el punto de decir que el magisterio no estaba cumpliendo con las expectativas, se llegó a estandarizar las pruebas en que los maestros no tenían las capacidades. Y si hacemos un análisis profundo de eso, ciertamente la deficiencia está en los maestros, pero no por ellos, por lo que tienen, sino porque no se ha reformado el proceso de formación de los docentes. Hoy tenemos la nueva escuela mexicana. ¿De qué año es? Del año pasado o del sexenio pasado. Pero si nos vamos a la currícula de formación profesional de los docentes, tenemos un plan 2002, tenemos un plan 94, tenemos un plan 90. Entonces, podemos hacer el análisis cuánta distancia existe desde los planes de formación, desde la universidad o las normales de los maestros hasta el tiempo en que estamos trabajando ahorita. Muchos maestros que inclusive son recién egresados no saben usar las herramientas tecnológicas o las plataformas digitales para poder enseñar. Entonces, cuando fue la pandemia, tuvo que trazar un parteaguas. Y eso fue una carga extra en la cual la Secretaría de Educación Pública no se ocupaba en capacitar a los docentes como tal. Consideraban que los consejos técnicos, entre otros pequeños cursos, eran suficientes. Pero de cierta forma la pandemia vino a tener el despertar de conciencia, no solamente de las autoridades educativas, sino también de los docentes en que tenemos que capacitarnos todo el tiempo. Y entra aquí la parte de que si tenemos la resiliencia o somos realmente en que podamos resilienciarnos, pues. No somos resilientes, estamos en el proceso de la resiliencia todos los días, porque la resiliencia es conforme a toda la etapa de nuestra vida hasta finalizar, porque todos los días enfrentamos diferentes situaciones en las cuales tenemos que adaptarnos y generar capacidades tanto externas como internas para poder superarlas. Es correcto, maestro. Sí, sí, sí. Ahí concuerdo con usted. Pero bueno, me gusta esa parte de que reconoce que
es un proceso que se forma, porque a lo mejor alguien me puede decir, sí, yo soy resiliente y me reconozco como tal, pues te puedo decir, sí, puedes ser resiliente ante ciertas situaciones, pero no puedes afirmarte resiliente ante situaciones que no has vivido. Es ¿Vale? correcto. Entonces, es algo como bien interesante para analizar. Maestro Miguel Ángel. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, en el caso del manejo del estrés como docente o el que podrían entender mis estudiantes, por ejemplo, los que estaban hablando de la parte de la evaluación. En mi caso, pues no es tanto un estrés porque no considero la evaluación, y ya lo sabemos muchos, como la entrega de calificaciones, ¿no? Sino que es todo un proceso. Y en el caso de los estudiantes tampoco no es exigencia un examen, ¿no? Sino que hay muchas formas de evaluar ese proceso. Entonces, por ahí creo que afortunadamente en lo que son mis estudiantes no les genera ese estrés. Y en mí tampoco, ¿no? Porque hay de dónde agarrar para poder, al final de cuentas, si se necesita la calificación numérica, pues se entrega, ¿no? En mi caso, el estrés, podríamos decir que viene de otras cuestiones, y son precisamente de la parte emocional. La cuestión emocional, como sabemos, no es algo que sea de este programa de estudios. Eso ya, la cuestión emocional se habla desde planes anteriores, no es algo reciente, y como vivencia, todos los docentes lo hemos experimentado, ¿no? Desde que entramos bueno, me refiero en el plano educativo, desde que empezamos con nuestra práctica docente, ya experimentamos este tipo de emociones, ya experimentamos cómo las expresamos con los estudiantes, ya experimentamos como dicen, el autoconocimiento, el control de las emociones al tratar con los estudiantes. Debemos de hacerlo, ¿no? Cuando conocemos a los estudiantes, es casi obvio que tenemos que tener empatía, ¿no? Nos conocemos, tenemos empatía, y sobre todo, pues, al estar con estudiantes, con docentes, con padres de familia, tenemos que aprender con los años a relacionarnos con ellos. Entonces, todos esos procesos se viven, como ya decía bien en el mes anterior, se viven en el día a día, en la cotidianidad. Que ahora, ¿cuál es la diferencia? Que se está tratando de sistematizar ese tipo de emociones, de vivencias. Tenemos que aprender ya no solo a sentirlas, sino que también a sistematizarlas, ¿no? A ver cómo podemos sacarle provecho a eso a partir del estudio. En mi caso, ¿cómo he trabajado esta cuestión? Yo tengo ahorita segundo grado de primaria, tuve niños desde el ciclo pasado en primero, y aunque ya estaba, como les decía, pensando en el trabajo emocional desde otros grupos que tuve, sexto, quinto, con los de primero empecé a desarrollar esta cuestión de, primeramente, si voy a respetar la parte emocional, debo respetar el proceso cognitivo del estudiante, ¿no? El momento, el perfil evolutivo, ¿no? Ahorita que decían de reprobar estudiantes, obviamente eso no se hace en primer grado. ¿Por qué? Porque se supone que ellos tienen un ritmo de aprendizaje. Entonces, si yo catalogo, por ejemplo, en noviembre, porque no leen en noviembre, lo voy a reprobar, o es candidato a reprobar, ahí no estoy respetando su momento evolutivo, no estoy respetando su desarrollo emocional, porque le puedo causar un trauma. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cuidar, ¿no? Ese desarrollo que van llevando los estudiantes, y que nadie va igual, ¿no? Cada niño va de un nivel a otro, de un momento a otro, según las etapas. Obviamente tenemos que aplicar las estrategias, y uno elige, y ahí es donde viene el trabajo, ¿no? Donde viene la selección de elementos. Si un método tal, método analítico, método global, vamos a hacer cuestiones lúdicas. Entonces, estamos sistematizando, estamos planeando y tratamos de respetar ese momento. Si llega el fin de ciclo escolar, como ha pasado en mi caso, que de los 35 estudiantes que tengo, eran 17 alfabéticos y el resto estaba en distintos niveles, todos pasaron a segundo. Obviamente, con sus detalles, a lo que voy, otro punto que genera estrés, en la cuestión externa, compañeros docentes, pues mi directivo, 2 o 3 pares de familia con preocupaciones. Ahí es otra cuestión de estrés, porque es bueno, tú tienes una forma de trabajar respetando emociones y un ritmo de aprendizaje, pero cuando eso, la idea de enseñar rápido, con premura, la alfabetización,
con métodos sintéticos para que lean rápido, pero después no comprenden, pero ya está arraigado. Entonces ahí va otro punto de estrés, ya sería la segunda cuestión, la parte emocional y el estrés que puede generar trabajar diferente a como se está acostumbrado a trabajar, ¿no? Y la tensión que genera con otros sectores. ¿Y cómo he resuelto esa parte también? Pues diseñando planes de acción desde el primer día de clase con los padres de familia y en otras sesiones anteriores todavía con los compañeros docentes, explicar cuál es la visión que uno tiene sobre, en mi caso, cómo alfabetizar. Entonces, ahí también estás como que protegiéndote, organizándote, para cuando tengan esos choques o ese estrés, lo puedas manejar. No quiere decir que no siente estrés ahorita, ¿no? Porque como les digo, la parte emocional es la que estoy trabajando ahorita y sí genera estrés. También en chocar con algunos compañeros sobre diferentes formas de trabajar. Y por último, regresando también a la parte de lo cotidiano, a mí lo que me estresa es qué va a pasar hoy, en qué sentido. Por ejemplo, ya no el trabajo en sí, sino por ejemplo en el recreo o a la hora de entrada o un niño se cae o algo. Esas son las cuestiones que a mí sí me preocupan, porque como tengo niños pequeños o que vengan de una forma de casa que no era común, como decía una maestra, que cambien su forma de ser, ahí es donde sí me genera más estrés que pensar en los contenidos e incluso hasta la parte ya de la adaptación es un poco menos estresante que lo que pueda pasar hoy. A veces cuando salgo ya de la casa de la escuela, siempre te digo, por favor, que todo salga bien, que no pase algo mal, ¿no? Sobre todo pues, por la cuestión, ¿no? de la protección de los niños, de la protección del propio docente. Entonces creo que esa sería a mí la parte que me preocupa, lo que puedas no controlar, ¿no? Uno se acostumbra La incertidumbre que esto genera, ¿no? Exacto, la incertidumbre, que cuando uno se acostumbra a tratar de organizarse, cuando algo se sale de ahí, ese es el estrés. En mi caso, ese es lo que a mí me perjudica a veces, ¿no? Y bueno, esa sería desde mi perspectiva, que lo cotidiano, más que la cuestión de que si el examen, y afortunadamente mis estudiantes no se estresan con el examen, como les digo, incluso con las tareas, si un niño no trae tareas, no te preocupes, pues no la pudiste hacer. Hay una razón por la cual no la pudiste hacer, incluso aunque pues sea simplemente porque no quiso, pues es una razón válida, no quiere decir que el interés no se lo puse yo, o sea, no le pude dar que él se interesara por algo que se pudo haber dejado. Entonces, ahí es una culpa del docente. Entonces, incluso en esa cuestión, ¿no? De cositas sencillas, lápices, materiales, ya está. Pero bueno, más o menos así sería el comentario. Gracias. Sí, gracias, maestro. Maestra Areli, adelante. Sí, profe, buenas noches. Bueno, en relación cuando fue la pandemia, pues sí fue mucho estrés de la situación que estaba pasando. Y pues en el caso del trabajo, ahí recuerdo que nos exigían demasiado. En ese tiempo trabajaba en un camp que nos mandaban a pedir cosas, documentos, ya muy noche, como a las 10 de la noche empezaban a mandar mensajes. Fines de semanas tampoco nos dejaban libres y eso a mí sí me causaba, aparte del estrés, molestia, ¿no? Porque ya pensaban que el estar en la casa uno no hacía nada. En esos momentos, bueno, al menos así fue en mi centro de trabajo, que cuando ya regresamos para presencial, tuve que buscar apoyo psicológico porque sentía que yo peleaba con mi mismo cuerpo. Y ya en relación ahorita, lo que es mi trabajo, yo trabajo en educación especial y sí hay mucha documentación. En el caso de nosotros, hay que armarles expediente a los niños, hay que hacerle evaluación. O sea, son muchas cuestiones que sí me generan a mí estrés de lunes a viernes. Sábado y domingo ya considero que es ya mis días de descanso, pero es mucho papeleo. Claro. Y en mi caso, como llego a 2 escuelas, es trabajo también con niños, pero no como maestra de grupo, sino que se les apoya, se les orienta a los maestros, padres de familia. O sea, hay una serie de cosas, de actividades que hacer. En mi caso, a mí sí me genera estrés
Por eso he buscado apoyo psicológico y creo que se me ha unido con la ansiedad que traigo de ahora sí desde pequeña, ¿no? Que no he podido como identificar bien cuál es la raíz de la ansiedad. Aunque me identifiqué precisamente con de las emociones, donde habla de apego ansioso, que creo que fue por parte de mi mamá. Pero sí, a mí sí me genera estrés, la verdad, todo lo que es mi trabajo, porque nos exige. Y pues así que va a andar como que muy tranquilo, ¿no? Sí, claro. Y nosotros hacemos, le vuelvo a repetir, es trabajo con niños, es trabajo con mamás, es trabajo con maestros, llegan que uno les dé sugerencias, o sea, sí es un trabajo que del diario se tiene que estar viendo qué hacer o cómo hacerle, buscándoles estrategias, soluciones para poder resolverlas, lo que nos pidan, ¿no? Pero sí es mucho papeleo, a principio y a final de ciclo escolar más. Pero sí, eso sí, a mí sí me genera estrés. Y entiendo a los niños también cuando andan con esa situación de lo que hablo en material, que sí genera ese estrés. Para mí el estrés es miedo a no tener las cosas a tiempo, ¿no? Pero hasta ahí nada más. Sí, gracias por compartir, maestra. En este caso, bueno, y de acuerdo a lo que están comentando todos, ¿no? O sea, podemos entonces ver como sí hay muchos elementos diversos, no nada más de limitarnos a la escuela, sino que nos pueden causar o generar situaciones de estrés y que requieren de implementar cuestiones de herramientas y de gestión emocional. Porque entonces, si tenemos, o si dejamos, si lo vemos como sobre una balanza, si hay más cuestiones que nos estresan, con las que tenemos que lidiar, de los elementos y herramientas con las que contamos, entonces va a haber ahí un desequilibrio que nos va a llevar a cuestiones mucho más complejas. Maestra Alejandra, adelante. ¿Sí se escucha? Sí, maestra, la escuchamos. Ok, buenas noches a todos. En cuanto al estrés, creo que a la mayoría de los alumnos, yo tengo alumnos de primer grado, de primaria, voy a ser breve para que no nos... lo que más les estresa es no saber leer. Este grado me tocó que mis niños saben leer, Maestra, la estamos perdiendo. Creo que es por cuestiones de su micrófono, porque se cortó el audio. No, sigue sin escucharse, maestra. Perdón, profe, es lo que le comentaba hace rato. Tiene muchas fallas así como está el link. Yo en mi compu me sacaba y o se le pone una leyenda, no puedo abrir el micrófono, no puedo abrir. Faciales, ¿verdad? Las externamos. Los niños también se sienten, ¿no? Con esas Alejandra, energías. es que entonces, la perdimos. Tratar de siempre estar. Perdón. Es que ¿Sí me escucha? Como que se desconectó su micrófono y ya no entendimos qué nos estaba llamando. Sí. Ok, entonces les decía que yo trato de que mis alumnos no se estresen, pero yo tengo que ser parte de ello. O sea, yo siempre tengo que estar tranquila y si estoy estresada lo dejo en entrada, pero porque nosotros manejamos lo que facialmente ellos nos ven, ¿no? Si estamos tristes, enojadas, porque los niños se preguntan. Entonces, prácticamente lo que me gusta hacer con mis alumnos es que ellos me vean siempre contenta, feliz y trabajar con ellos armónicamente para que lo que yo visualice con ellos no sea las emociones, no me gusta llamarlas ni positivas ni negativas, pero las menos buenas, ¿no? Ok. Perfecto, maestra. Muchas gracias. Aquí retomando el comentario que hacía la maestra, estas cuestiones de la intermitencia en el audio es por cuestiones de conectividad. Entonces hay que checar esa parte para que no tengamos como esa interrupción. Pero de todas maneras, no se preocupen, la sesión va a estar grabada y se va a alojar en la plataforma para que si gustan
Pueden volver a consultarla posteriormente. Por aquí tengo micrófonos activos. Les pediría nuevamente que los pudieran silenciar, porque de repente se empieza a viciar el audio entre las participaciones y los sonidos de ambiente, ¿vale? Vamos a cerrar esta participación para poder ir dándole cierre también a la sesión por cuestiones del tiempo. Maestra Nancy. ¿Me escuchan? Buenas noches. La escuchamos. Ok. Bueno, Adelante. pues agregando un poco, ¿verdad? A todo lo que buenamente nos han compartido los maestros. Híjole, es creo que como popularmente se dice, ¿verdad? Cada quien lo vive desde su trinchera y cada quien tiene una perspectiva diferente. La verdad es que yo en un principio que comenté que justamente hablaba de esta situación, de las expectativas que se nos ponen a nosotros como docentes, precisamente por esta situación de la responsabilidad que debería de ser corresponsabilidad en conjunto con los padres de familia, ¿no? Abonando un poco a todo lo que ya comentaron, lo primero que podría decir es que tendríamos que cambiar todo un sistema, maestro, todo un sistema para poder aliviar un poco de toda esta crisis que está generando. Creo que la cuestión de la pandemia fue un mero pretexto, que aunque bien nos vino a aumentar esos niveles de estrés, ya los manejábamos desde antes de la pandemia, ¿no? La pandemia creo que solamente fue el clic que detonó todas las situaciones y que fue nuestro pretexto para poder entonces además externar cómo nos sentíamos desde nuestro lugar como docentes, ¿no? Los vino a ser evidentes, es cierto. No es que no existiera, sí existía, pero no nos permitíamos como figuras de autoridad frente a los niños, frente a los padres, como figuras competentes además, porque estudiamos para eso y sentimos la responsabilidad de tener que abordar todo lo que se nos venga, pero realmente es una cuestión de un cambio de sistema porque principalmente yo estoy un poquito conflictuada, por no decir peleada, con las cuestiones, por ejemplo, que conlleven a las situaciones administrativas, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, en cada nivel se está evaluando de maneras diferentes, quiero pensar que a partir de primaria en adelante, pues se coloca por ahí un número, pero por ejemplo yo que soy del nivel preescolar, se especifican en forma de oración, pues la evaluación que se le hace al niño, ¿no? Habría también que ponernos a pensar en todas esas, pues toda esa carga administrativa que se nos solicita como mera comprobación, porque realmente no es que tengan una utilidad, sino es una cuestión de la comprobación del mismo sistema para entonces tener que encajar y tener que poder, tenemos que dar para recibir, y hablo programas, hablo cuestiones de libros que son nuestro derecho como mexicanos, o sea, no deberíamos de tener que comprobar para poder recibir, ¿no? Y sin embargo, se nos pide toda una serie de fotos, de simulaciones, porque al final del día, con toda la carga que tenemos, realmente terminamos simulando todas estas situaciones, ¿no? Sin contar firmas, al final de cada ciclo escolar, cuestiones que aunque yo sé que sí tienen un respaldo, no siempre son útiles para nuestro papel frente a nuestros niños o adolescentes, ¿no? Entonces, desde ese punto, creo que siempre, de toda la vida, hemos tenido esta cuestión del estrés. Lo que sí puedo sumar después de la pandemia es que estamos viviendo con una generación totalmente distinta y la han bautizado como tal, ¿no? La generación pandemia, que son niños que justamente están cursando ahorita, por ejemplo, el preescolar. Pues es una generación de mamás que aparte del instinto materno, que me imagino que quienes hemos tenido esa dicha, pues se aumentó o se triplicó, ¿no? Por la cuestión del cuidado extremo de los niños. Entonces, a mí me ha tocado
esa parte de que no somos corresponsables con los padres de familia porque se nos demanda en nuestro trabajo. Tenemos un papel como conciliador de roles múltiples, maestro. O sea, somos facilitadores, somos orientadores, somos educadores, y aparte de todo, tenemos que cumplir también con esas cuestiones como muy puntuales en cada uno de nuestros niños, ¿no? El niño que por alguna razón no puede comer cosa, el niño que por alguna razón tiene ciertas condiciones, o sea, son muchas situaciones las que nos conllevan a que el punto central, que es permitir el compartir o estar en nuestro papel como docentes, en la docencia como tal, o sea, acotar esa parte que es la que nos corresponde, pues se vuelve inmenso. O sea, terminamos haciendo todo menos lo que realmente tendríamos que estar haciendo con nuestro grupo, ¿no? Entonces, dado que también es una falacia pensar que el sistema va a cambiar, porque entraríamos en asuntos políticos y miles de cosas, es cierto que tenemos que cargarnos nosotros. Entonces, ese ratito mencionaba una maestra, ¿no? Tenemos que nosotros que dejar todo lo que traemos desde una situación también como seres humanos individuales, ¿no? Afuera de la escuela, ¿no? El punto aquí, mi pregunta es ¿cómo? Realmente creo que esa es la verdadera incógnita, es ¿cómo? Porque al final del día, entonces, yo como ser humano, adulto, claro que entiendo que ya como adulto, no me estoy permitiendo entonces tampoco trabajar. Entonces, de ahí por qué mi punto de esta parte del proyecto que yo pensaba mencionar o que mencioné en las tareas anteriores es, dado que los padres son los facilitadores o las personas que tenemos más en conjunto para poder tratar asuntos del material que tenemos, que son los niños o adolescentes en los otros niveles, entonces creo que el trabajo directo con ellos podría minimizar un poquitito estas situaciones de estrés. Entonces, creo que no debemos dejar a un lado esa parte de corresponsabilidad, no levantar como que todo el costal de responsabilidad nosotros, porque si no, entonces vamos a seguir generando estas situaciones de estrés que al final del día, en lo que sí coincido es que finalmente los niños lo perciben, se dan cuenta y no pues estamos en un 100% en nuestro campo de trabajo. Entonces, Claro. esa sería mi profe. Gracias, maestra. Bien, aquí todas las aportaciones fueron interesantes, pero bueno, y les comentaba hace un ratito, la cuestión aquí es que podemos identificar que si bien las cuestiones de estrés o las cuestiones que van a ser un detonante para poder o que nos van a exigir la aplicación de recursos socioemocionales o emocionales más que socioemocionales en este caso, pues van a venir de muchos lados, no van a tener un origen común, pero allí es donde entra la parte de poder tener esa, o de la importancia de tener esta conciencia, de sobre todo como docentes, ¿no? En primera, debemos radicar con el ejemplo, sí, pero bueno, a nosotros, ¿quién nos ejemplifica? ¿No? Entonces, es por eso que formarnos como en este tipo de situaciones siempre va a ser muy importante, y se los comentaba, no nada más va a tener impacto dentro de nuestra labor docente, sino que va a llegar con un alcance mucho más allá al impactar de forma directa en cómo nos conducimos en nuestra vida, ¿no? Porque eso es lo que vamos a tener como para aplicar en la generalidad. Mencionaba por ahí el maestro hace un rato, el maestro Jerry, si no mal recuerdo. Estábamos diciendo, bueno, nos comentaba, ¿dónde queda nuestra vida social, aparte de nuestras interacciones personales, las cuestiones que nosotros, nuestros propios problemas, en dónde quedan? Efectivamente, si estamos hablando, y voy a retomar este punto de lo que tenemos ahora en pantalla, de las cuestiones del desarrollo integral. ¿Qué es lo que abarca el desarrollo integral? El desarrollo emocional, el desarrollo social, desarrollo cognitivo. Bueno, si tenemos como tantas esferas a considerar y nos centramos a lo mejor en cumplir, por ejemplo, con una cuestión de carga de trabajo, entiendo que es nuestra responsabilidad poder hacerlo así, pero también no hay que dejar de lado la otra parte, porque también tributa a este desarrollo del que estamos hablando. Ahora imagínense, si estamos hablando desde nosotros como adultos, que ya tenemos como ciertas cuestiones mucho más planteadas y pues definidas que
que otras cuestiones. Imagínense cómo se manejan con los niños, que tienen mucha incertidumbre de no sé, hacia dónde voy, qué es lo que va a pasar, a lo mejor sin medir consecuencias. Pues obviamente, si esto se ve evidente que es importante, sí, pues en los docentes es mucho más complicado porque es una responsabilidad compartida, sí, porque tenemos que lidiar con los problemas laborales, pero no dejando de lado nunca el hecho del factor humano que tiene la labor del docente. Porque es como estamos tratando con personas y sobre todo que ustedes, la mayoría están en educación básica, son niños. Entonces, los problemas se ven mucho más evidentes y obviamente el factor empático siempre va a estar presente. Y aunado a eso, vamos a sumarle las cuestiones que tengamos que resolver en casa y de manera personal. Entonces, es aquí donde recae, donde vamos a insistir nuevamente en la importancia del desarrollo socioemocional como personas, ya no como seres, sino como personas para poder hacerle frente a estas adversidades que nos plantea la situación de nuestra profesión que elegimos, ¿vale? Entonces, es una cuestión muy, muy interesante que podríamos seguir hablando de esto, pero me gustaría ir dándole ya cierra la sesión porque tenemos un grupo que va después de nosotros y que va a utilizar la sala. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, maestros? Como primera indicación, les pediría que dentro del chat vayan colocando su nombre completo para generar una asistencia como, digamos, preliminar. Sin embargo, les voy a compartir, como lo hemos estado haciendo en las sesiones anteriores, un enlace a un formulario de Google para que por ese medio se registren y generar la lista de asistencia a la presente sesión, ¿vale? Esa como primera indicación. Ahora, es importante ir realizando la entrega de las actividades correspondientes a la unidad 3. Si bien la unidad 1 y 2 aún no han cerrado, todavía pueden ponerse al corriente de estas actividades para que no les afecte al momento de realizar las evaluaciones. Ojo, maestros, aquí me preocupa en algunos casos porque a pesar de que se ha dado este tiempo adicional para poder realizar la entrega, que no se han cerrado los apartados de entrega de las mismas actividades, muchos de ustedes me han percatado porque he revisado los números de la plataforma, o al menos de mi plataforma como asesor, y por ejemplo, tengo grupos en los que de 45 personas que están asignadas al grupo, solamente han realizado la entrega, me parece que 19, o sea, no tenemos ni la mitad del grupo completo ahí que ha entregado las actividades. Entonces, pues la intención es poder invitarlos nuevamente a que puedan realizar la entrega para poder, o tienen esa posibilidad de poder realizar la carga de las actividades, para que se pongan al corriente si por alguna situación no pudieron o no han podido realizarlas, todavía tienen esa oportunidad. De la misma manera para los módulos posteriores, todavía tienen ese chance de poder ponerse al día con las actividades, ¿vale? Eso es un punto importante. Ahora, les comentaba la semana pasada que nos dieron acceso a la parte de los datos de acceso a la plataforma. Todavía les vuelvo a hacer la invitación. Si alguno de ustedes todavía no cuenta con los datos de acceso, manden un mensaje personal, retomen los mensajes que mandemos al grupo y mándenme la información que se les solicita indicándome que es para que les mande los datos de acceso. Con gusto se los comparto. De igual manera, si tienen algún compañero del mismo centro de trabajo que igual esté inscrito en el curso y que no haya ingresado a la plataforma, compártanle esta información para que podamos aumentar el número de participantes dentro de cada uno de los grupos, porque les comentaba, me preocupa un poco porque sí tengo interacción por parte de ustedes y me escriben y trato de responderles lo más pronto que puedo, pero sí algunos, o sea, se me hace como algo preocupante, porque les comento que las personas que me escriben como preguntándome de las cuestiones del curso no me hacen match con el número de participantes que tengo activos en plataforma. Entonces, sí quisiera como dar ese seguimiento mucho más puntual y pues invitarlos a que puedan pues continuar y culminar el curso de manera exitosa. Aún tenemos algunos días para poder ponernos al corriente y por eso sería como la segunda indicación general, ¿vale? Entonces, ya no nos dio tiempo como tal de poder profundizar en la sesión, bueno, en el desarrollo de los avances que tengan de su proyecto, pero me voy a dar la tarea de indagar quién va a estar acompañándolos en la siguiente sesión presencial para que destine un momento de la sesión específicamente para darles esa retroalimentación, ¿vale? Para que la idea es que puedan ir avanzando conforme lo va pidiendo la plataforma, sí,
pero también con esta orientación necesaria y que puedan ir haciendo los ajustes con la intención de que, bueno, puedan ir cumpliendo con los requisitos para la actividad como se está solicitando, ¿vale? Ahora, por aquí veo algunas manos levantadas. Vamos a tratar de ser breves en las participaciones porque les comentaba que ya tenemos el tiempo un poquito contado. Maestra Alba, díganos. Le escuchamos, maestra. No sé si tenga problemas con el audio. Maestro, hace unos 3 minutos ya no escuchamos nada. Lo último que usted dijo, está dando las últimas indicaciones. Le pasó lo mismo a todos porque les comentaba que a veces esas intermitencias del audio son por cuestiones de conectividad. No, profe, sí se escuchó. Una disculpa, estoy levantando mi mano, profe, y ciertamente Adelante, tienes maestro. razón en decir en las participaciones, compañeros, somos bastantes que queremos participar y a veces ocupamos mucho espacio. Igual, maestro, de que pues en las sesiones sea un poco más directo al trabajo, en el sentido que necesitamos avanzar. Mi asesora con la que asistí el sábado pasado, pues la maestra dijo, no, yo no tengo que ver nada con la plataforma, ese es otro rollo, y ella se enfocó en emociones, en otras cosas, con relación al tema, pero no con relación al diplomado o al taller, ¿va? Entonces sí, pedirle que si hay la oportunidad, pues decirle a los que nos van a dar la asesoría que se enfoquen al trabajo de la plataforma. ¿De la plataforma o del proyecto como tal, maestro? Del proyecto, lo que se va a ir elaborando. Ok. Sí, cuente con ello. Eso lo voy a checar con mis compañeros porque les comentaba, no nos asignan directamente a todos a las sesiones presenciales, pero bueno, con la intención de que puedan darle como ese seguimiento. ¿De acuerdo? Maestro Hilarín. Buenas noches, maestro. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, maestro. Adelante. Ok. Una pregunta. ¿Esa información que usted tiene en las diapositivas están en la plataforma? Sí, de hecho estamos retomando el contenido del manual directamente, maestro. Está ahí en plataforma. Porque está en plataforma, porque lo he checado y fíjese que no lo he encontrado, pero ya después me comunico con usted para que me dé la indicación ahí por dónde descargarlo. Sí, está en cada una de las unidades, viene listado el manual de apoyo y los apartados de entrega para cada una de las actividades. Ahí va a ser el primer elemento que va a encontrar en cada unidad, el manual. Está incluso antes que los apartados de entrega y que el enlace de acceso a las sesiones. Ok, sería el manual. Gracias, maestro. Esa era mi pregunta. No hay de qué. Maestra Areli, adelante. Sí, profe, una duda. La vez pasada, bueno, ahorita que he checado lo del trabajo del proyecto, ahí habla sobre la fase que vamos a trabajar. En mi caso, como soy de educación especial, el bosquejo lo envié, que es el trabajo con padres de familia. ¿O tiene que ser necesariamente con los niños? No, como lo comentábamos al inicio, van ustedes, de acuerdo a la problemática que haya identificado, es la cuestión que va a exponer directamente en el proyecto. No necesariamente tiene que ser con los niños, puede ser con compañeros docentes o incluso con padres de familia. Les comentábamos. Bueno, sí, porque ahí donde la vez pasada en el bosquejo, perdón, le anoté fase, yo le anoté que es con Sí, es correcto. Porque no tengo un grupo, pues esa era mi duda nada más, gracias. Claro, no, está bien, maestra, gracias.
Maestro Ariel, o sí, maestro, perdón. Al maestro, buenas noches. Yo tengo una gran duda con la cuestión presencial. No sé si ya se acuerda que el sábado pasado, pues, se reprogramó para este sábado la sesión. Entonces, en mi caso, pues choca con el otro curso que estoy llevando, que es el socioemocional. ¿Qué se hace en ese aspecto? ¿Con qué otro curso se le cruza, maestro? Con el curso de socioemocional para docentes. Por eso, es que este es el de taller socioemocional, o sea, esa sesión. Ah, perdón, entonces es con el de violencia escolar. Ah, prevención. No, pero me parece que Sí. para este fin de semana está programada sesión presencial del curso de prevención de la violencia. Para este fin de semana. Ajá, La siguiente sesión virtual, presencial de este sería para el día 6, creo que se reprogramó. Entonces, perfecto. Así es. Ah, ok, perfecto. Lo único. Gracias. No hay de qué más. Profe, buenas noches. Buenas noches. Oiga, profe, para dar lo de la asistencia, ¿tiene que ser hoy mismo o puede ser mañana? Mi pregunta. Les voy a mandar el enlace, ahorita nada más terminando la sesión, genero el formulario, para que se los comparto por el grupo, y ya lo pueden ir, pues ir llenando. Lo voy a cerrar mañana, pues en el transcurso del día, nada más como para recopilar, pues el listado, porque bueno, ya tengo más o menos un número de personas que asistimos. Imagínense, digamos, tengo 90 asistentes ahora y que después ya tenga ciento y tantos registros en el formulario, pues no va a haber como esa lógica, ¿verdad? Entonces, pues sí se las voy a pasar, pueden hacerlo el día de mañana, pero traten de hacerlo como lo más pronto posible, maestra. Gracias, profe. No hay de qué. ¿Alguna otra duda o comentario, maestros? Sí, profe, en el caso del Grupo Tapachula tenemos un detalle. No todos los compañeros que estamos en el curso inscritos estamos enterados de los trabajos que se van a entregar. Por ejemplo, el proyecto que usted menciona, en lo personal yo no tengo idea de qué proyecto íbamos a entregar. Una, porque la primera sesión la pasamos por desapercibida, no nos enteramos y nos enteramos la noche que terminaron la sesión. Y dos, el sábado pasado no tuvimos sesión presencial porque la cancelaron justamente aquí en Tapachula. La movieron, entonces pues estamos un poco desubicaditos en cuanto a la entrega de trabajos para que nos pueda orientar en cuanto a eso. Ok. En el caso de la sede de Tapachula, efectivamente se reprogramó la sesión presencial, pero pues bueno, realmente la cuestión ahí fue que se les dio una sesión general, digamos, a todos con la parte del encuadre, y ya habíamos tenido una sesión virtual, bueno, ya yo involucrado con cada uno de ustedes. Ahí lo que les puedo sugerir a quienes sean de Tapachula y que estén en esta misma situación, sí directamente consultar el material de plataforma para que puedan revisar el manual. Realmente el proyecto que se tiene que desarrollar es con base en una de las metodologías sociocríticas, atendiendo a una problemática que hayan identificado o que puedan identificar dentro de su misma comunidad, y que esté orientada, o que el proyecto esté orientado directamente a poder, ya sea, yo les comentaba, no siempre a lo mejor a resolverla en su totalidad, pero poder mejorar o contribuir a la mejora de esa situación utilizando o implementando cuestiones socioemocionales, si se presta el caso para poder hacerlo. Es decir, si ustedes tienen como a cargo, por ejemplo, materias de matemáticas que no tengan nada que ver como con cuestiones socioemocionales, pueden nada más adaptar la metodología sociocrítica a resolver una problemática desde su área de expertise, ¿vale? En cuanto al avance que se tendría que tener y con lo que tendrían que ir trabajando es, primero, identificar la problemática, redactar los objetivos que están, o que planean lograr con el desarrollo de este proyecto en su ejecución,
como segunda actividad o como actividad de la unidad 2 se les solicitaba realizar una especie de bosquejo de preliminar de la planeación de las actividades que planean pues implementar para el desarrollo de su intervención. Y como actividad de esta unidad 3, lo que se les está solicitando es establecer las fases de este proyecto, es decir, realizar como una especie de descripción de cómo es que se desarrollaría la implementación del mismo. ¿Vale? Entonces, sí les pido como que puedan verificar, sobre todo la parte de esta entrega. Les digo, todavía tienen la oportunidad de irse poniendo al corriente, pero si no, de cualquier forma, cualquier duda que tengan, por favor háganmelo saber por medio de mensajito y con gusto les voy apoyando, ¿vale? Enterado, muchísimas gracias. Bien, no hay de qué, maestro. Ya nada más para cerrar la sesión, comentarles, en esta intención de poder, bueno, de que los maestros que estén como en este desfase puedan lograr ponerse al corriente con las actividades, aún no se comienza con la calificación de las mismas dentro de la plataforma. Entonces, denme chance para poder, que la mayoría de ellos puedan ya ir integrando las actividades y pues se van a ir asignando los puntajes correspondientes, ¿vale? No se preocupen ustedes por eso. Mientras ya hayan realizado la entrega en la plataforma. Maestro Armando, sí. Una última pregunta en cuanto a la sesión presencial en Tapachula. Es el 8 de diciembre, ¿verdad? Se reprogramó para el 8 de diciembre aquí en Tapachula. Creo que sí, déjeme ver si la rescato porque no tengo la... Bueno, es que lo que pasa es que nada más quiero corroborar la información porque usted subió un mensaje ahí al grupo y dice 8 de diciembre, nada más quiero estar segura que sí sea el 8 de diciembre. Pero igual, si ya no hay tiempo, profe, lo corrobora ahí en el grupo también. Sí, ahorita les comento nuevamente porque necesito rastrear el mensaje que les mandé, pero creo que sí es el 8, creo que sí es así. Buenas noches, muy amable, gracias. Maestro, buenas noches, profe.